Se realiza un estudio de caso partiendo de la situación de estilos parentales negativos que se presenta en el artículo tomado de la revista Pocas, edición de mayo del 2021. A partir de esta información, en una ONG se buscan 3 familias que cumplieran con esas características de pautas de crianza autoritarias para hacer un análisis comparativo. Hay 2 diseños de caso único, el de único caso y el de múltiples o comparativos, que es con el cual vamos a trabajar. Según Pettigrew 1990, en el estudio de los casos comparativos se realizan las mismas preguntas a los distintos casos, pero realizando una comparación de la respuesta para llegar a conclusiones importantes. De esta manera, las evidencias basadas en varios casos pueden ser consideradas más sólidas y convincentes, porque la intención del estudio de casos múltiples es que coincidan los resultados de los distintos casos. Y por supuesto, esto permitiría añadir validez a la teoría propuesta. Marco empírico. Los estilos de crianza parental pueden ser entendidos como diversos comportamientos que se emplean los padres para educar a sus hijos, que giran en torno a 2 constructos: afecto, comunicación y control, seguimiento de normas, que a su vez abre paso a 3 categorías. El estilo autoritario, caracterizado por estilo rígido en las pautas de educación, donde se valora significativamente el seguimiento de las normas y reglas inflexibles que han sido impuestas mas no aclaradas, o escasamente la importancia de seguir las normas, y cuando se incumplen, recurren a prácticas punitivas excesivas y poco razonables para imponer la autoridad y el poder como padre, madre o cuidador primario, sin pasar por alto que la comunicación es escasa y se limita la independencia y participación del niño para la toma de decisiones familiares o sociales, lo que trae como consecuencia para la psiquis del niño o niña que presenta dificultades interpersonales e intrapersonales, como lo son la poca tolerancia a la frustración, depresión, inseguridades, irritabilidad, deficiencia en el aprendizaje de valores, alta probabilidad de consumo de sustancias. En niñas que adoptan un rol pasivo, dependiente de las relaciones, y en los niños un rol rebelde y agresivo. La probabilidad del desarrollo del síndrome de Peter Pan o el bebé dorado, pues su locus de control es externo. El estilo permisivo o negligente es aquel que se caracteriza por la escasa comunicación y tiempo de interacción entre padres e hijos, debido a la intención de no influir más de lo necesario en la vida de sus hijos. Se les dificulta imponer normas claras, desconocen cómo relacionarse con sus hijos o hijas, temen afrontar situaciones de alta carga emocional, con lo cual le conceden la responsabilidad al niño o niña y fomentan su toma de decisiones, incluso en situaciones que no les competen. El estilo democrático equilibrado, caracterizado por tener un alto equilibrio de afecto, la sensibilidad y comprensión de las necesidades, el autocontrol, la exigencia por la madurez, promoción de la autonomía, reconocer y respetar las perspectivas de sus hijos e involucrándose en la toma de decisiones familiares. Estipulan las reglas, explican su propósito y están abiertos a la argumentación de las mismas. Y cuando aplican un castigo, esto es razonable y se ejerce con un control firme, con lo que se promueve la responsabilidad, por lo cual los niños y niñas educados por este modelo parental presentan un mayor ajuste emocional y comportamental, autoestima saludable, autocontrol, índices elevados de razonamiento moral, mejor rendimiento académico y desarrollo de conductas prosociales. Para Gutiérrez, Maldonado M., Olivo N., Sauceda J. 2007, realizaron un estudio no experimental con 629 padres y madres con la intención de correlacionar los estudios de crianza con el desarrollo emocional de sus hijos. Los resultados permitieron concluir que los estudios parentales de crianza autoritarios y permisivos impiden el sano desarrollo emocional de sus hijos, frente a la comprensión emocional, la regulación emocional y con mayor afectación en el desarrollo de la empatía, de los cuales el permisivo negligente es el que menos contribuye a los componentes del desarrollo emocional. Además de que el estilo parental que presenta mayor fuerza de impacto para el desarrollo óptimo de la relación emocional es el estilo parental equilibrado democrático. Vale la pena mencionar que encontraron además que las madres de hijos presentaban con mayor frecuencia un estilo parental autoritario y con las hijas un estilo permisivo, y los padres emplean con mayor frecuencia un estilo autoritario cuando tienen hijos y un estilo permisivo cuando tienen hijas. Ahora bien, Neri Nene, Nieto M., Pérez M. 2014, realizaron un estudio correlacional con el que pretendieron identificar la relación entre los estilos parentales y el desarrollo del comportamiento disruptivo
o emociones internalizantes y externalizantes en la psiquis de los niños y niñas. Para ello implementaron el inventario de crianza parental, Children Behavior Checklist y el Behavior Assessment System for Children, y una muestra de 43 padres, 30 madres y 13 padres de niños con edades entre 3 y 6 años. Los resultados permitieron identificar el impacto estadísticamente significativo que tienen los estilos de crianza con los comportamientos disruptivos de los hijos, pues aquellos hijos de padres que emplean estrategias disciplinarias en tasa baja de estilo permisivo y aquellos que demostraron menos afecto, estilo autoritario, eran más propensos a desarrollar conductas disruptivas de agresividad, hiperactividad, inatención, escasos repertorios de socialización e inestabilidad emocional, en comparación a aquellos hijos de padres que apoyaron y acompañaron el proceso emocional y ejercían adecuados parámetros de disciplina, pues favorece el desarrollo socioemocional, la independencia y la seguridad y adaptación social. Del mismo modo, Arévalo L. 2003 realizó un estudio con el que evaluó la relación entre las pautas de crianza y el desarrollo psicológico en diversos ámbitos escolares, en concreto con el desempeño académico de 14 adolescentes, analizando sus historias clínicas y el desarrollo de entrevistas psicoanalíticas semiestructuradas, con lo que logró identificar una relación significativa de pautas de crianza inadecuadas. Se relaciona con bajo rendimiento, dificultad de la comunicación, hostilidad, depresión, conductas autolesivas y otros problemas escolares. Lo anterior mencionado con la intención de dar evidencia de que no solo las corrientes conductistas o cognitivo-conductuales han relacionado las pautas de crianza de los estilos parentales con comportamientos disruptivos, trastornos emocionales y trastornos de la conducta que afectan de forma negativa la vida de los hijos. Del mismo modo, Gámez M. y Almendro C. 2011 realizaron un estudio correlacional de la exposición a la violencia intraparental durante la infancia de sus hijos, con el grado de afectación psicológica de sus hijos durante una etapa adulta, y cómo esa relación podría ser un indicador de prácticas parentales inefectivas en la educación, con lo que identificaron que la disciplina severa propias del estilo parental autoritario y el grado de afecto y apoyo en la relación padre-hijos está relacionado con la violencia marital y el malestar psicológico por las pocas o escasas demostraciones de afecto y comprensión, pues la disciplina severa manifiesta en estrategias de control como el castigo físico, psicológico, verbal y emocional. Está directamente relacionado con la violencia entre los padres y su tasa de frecuencia impacta la psiquis de sus hijos, quienes presentan mayores índices de malestar emocional a largo plazo, pudiendo decir que la exposición a violencia marital está asociada con demostraciones de afecto y comprensión menos frecuentes. Ahora bien, este mismo estudio permitió ver que la violencia entre padres estaba asociada con prácticas educativas inconsistentes, lo que dificulta el acuerdo de cómo actuar o responder ante los comportamientos inadecuados de sus hijos. Por esa misma línea, Martínez A. 2010 relaciona los estilos de crianza autoritarios con un desarrollo emocional disfuncional, así como los problemas cognitivos de comunicación, depresión y desarrollo de conductas agresivas. La parentalidad positiva constituye una forma de relación interpersonal entre padres, madres y sus hijos, en la que se busca el pleno desarrollo de estos, enfatizándose en la importancia de desarrollo vincular, de habilidades blandas como la empatía, el respeto del uno por el otro a través del ejercicio de la no violencia. Todo en el marco de una estructura acordada y respetada por todo el grupo familiar. En este sentido, el amor y los afectos constituye el fundamento que define el tipo de relación que se desprende de este tipo de crianza. Según Méndez, el 2014, es importante hacer presente que la noción de parentabilidad positiva se encuentra establecida en el artículo 5 de la Convención Internacional del Derecho de Niño y Niña de 1989, cuando establece que la parentalidad es la labor que corresponde a los padres respecto a sus hijos, brindando dirección y orientación apropiada para que el niño, niña o adolescente ejerza los derechos reconocidos en el CID en consonancia con la evolución de sus capacidades. Justificación. Hablar de estilos de crianza es mencionar cómo los padres educan a sus hijos y la relación existente entre ellos. Este estudio pretende considerar como variable el estilo de crianza autoritario y cómo éste propicia la violencia en el contexto familiar, donde sus efectos son duraderos y trascienden a generaciones cuyas dinámicas relacionales se involucran en el contexto familiar, ya sea como víctimas, perpetradores o testigos.
Este estilo de crianza se fundamenta en unos patrones o constructos culturales que justifican y toleran conductas violentas, como castigos físicos y psicológicos que imponen los adultos a sus infantes como forma de exigir disciplina, pero que a su vez afectan el desarrollo socioemocional del individuo y vulneran sus derechos humanos. Esta situación se convierte en un problema y un desafío para evitar la normalización de estas conductas violentas en los hijos y la desnaturalización de esta misma en los padres, para que no exista la concepción de que es la única forma para convertirse en adultos responsables y disciplinados. Ahora bien, se hace de vital importancia validar la efectividad que tienen algunos programas de intervención orientados al entrenamiento de padres en la crianza positiva, ya que entre las ventajas de crecer en hogares saludables se encuentran el aprendizaje de la gestión emocional y estrategias de resolución de conflictos. Se hace una comparación marcada de las disciplinas y el castigo. Fomenta la igualdad entre los miembros del hogar, enriquece las relaciones de los padres, fomentar el buen trato en diferentes contextos y la conversión a personas proactivas en las comunidades. Para conseguir organizaciones familiares con pautas de crianza positivas, es necesario impulsar la formación de padres y madres, así como la de los profesionales que ejercen en intervención con familias e infancia, en contenidos relativos a la perspectiva de género y el enfoque de derechos. De este modo, se impulsará una nueva forma de relación que contribuye a un positivo cambio cultural en relación al tipo de interacciones sociales que desarrollamos a diario. Problema de investigación y pregunta. Teniendo en cuenta lo anterior, surge la pregunta de esta investigación de caso único. ¿Cuál es la efectividad que tiene el protocolo de entrenamiento a padres para modificar las prácticas parentales autoritarias a pautas de crianza más asertivas y positivas? Objetivo general. Identificar el impacto de la intervención del protocolo de entrenamiento a padres en las prácticas de crianza autoritaria de padres y madres de las 4 familias escogidas de la ONG de la ciudad de Bogotá. Objetivos específicos. Primero, evaluar las prácticas parentales y las prácticas de castigo en la población objetivo. Segundo, fomentar estilos de crianza positiva a través de la concertación de un espacio para la formación de habilidades parentales y reducción del estrés asociado a la crianza y cuidado de los niños. Tercero, desconstruir los constructos culturales y sociales sobre el estilo de crianza autoritario y demostrar cómo esta causa afecta en el desarrollo del infante. Posibles hipótesis a validar. Se espera que la intervención del protocolo de entrenamiento a padres permita que los participantes puedan modificar sus prácticas parentales del estilo autoritario a un estilo de crianza positiva y asertiva en la comunicación para lograr el establecimiento de reglas claras dentro de sus hogares, para contribuir a una formación de los infantes dentro de un ambiente familiar saludable, mostrando resultados positivos en la fuerza del impacto. Diseño de investigación. El presente estudio se encuentra en el marco de una investigación de caso único, del cual escogeremos múltiples o comparativos. Tipo de investigación: empírico-analítica y longitudinal, queriendo decir que se realizará el análisis de los puntajes obtenidos en las fases de línea base, intervención y seguimiento a las 4 familias con características compartidas. Posible muestreo. La investigación se realizará con un grupo de 4 familias que pertenecen a la ONG
quienes obtuvieron en el instrumento Clasificación por Tipografías de la Socialización Familiar la categoría de estilo parental autoritario, que pertenecen a los estratos 1 y 2 de la ciudad de Bogotá, localidad de San Cristóbal, y que sus hijos se encuentran en los rangos de edad de 6 a 16 años. Vale mencionar que la selección de la muestra es aleatoria y por conveniencia. Posibles instrumentos. Primero, escala de crianza percibida es EMBU, compuesta por 23 ítems y 3 dimensiones. Segundo, escala de socialización parental SPA 29, Musitu y García 2001. Consta de 13 situaciones de obediencia y 16 situaciones de desobediencia que los niños evaluarán la frecuencia con la que los padres emplean prácticas disciplinarias apropiadas con una escala Likert desde 1 nunca hasta 3 siempre. Tercero, escala multidimensional del castigo. Cuarto, escala de creencias y castigo Corral-Verdugo. Quinto, inventario de crianza parental, el cual consta de 66 ítems y 6 subescalas, donde este es aplicado a padres y niños entre 3 a 15 años. Posible procedimiento. Invitar a los padres de la ONG a participar en el estudio de investigación, situación en la que los investigadores socializarán el consentimiento informado, el objetivo de la investigación y las implicaciones que conllevan hacer este proyecto. 2. Se aplicará el instrumento de clasificación por tipografías de la socialización familiar a los padres voluntarios y determinar cuáles son aquellos que se encuentran en la categoría estilo parental autoritario. 3. Aplicar los instrumentos escala de crianza percibida, también la escala de socialización parental, escala multidimensional del castigo, el de creencias y castigos e inventarios de creencia parental. 4. Se desarrollará el protocolo de entrenamiento a padres. Será de 6 sesiones. Sesión 1. Bienvenida. Se dará la bienvenida a todos los participantes. Se le invitará a presentarse dándole información como el nombre, el apellido, color favorito, comida favorita, edad, actividades que les gusten hacer. Posteriormente a eso, ¿qué expectativas tienen del programa? Luego, los talleristas han de exponer los contenidos del programa y los beneficios que implica participar de él. Por último, se asignará la tarea de buscar un cuento favorito durante la niñez y el cuento favorito de sus hijos. Sesión 2. Preguntar acerca de los conocimientos que tienen los padres sobre las etapas del desarrollo de sus hijos y la importancia del lenguaje en la comunicación. Formar grupos de 4 personas a quienes se les asignará de forma aleatoria un tipo de comunicación asertiva, pasiva o agresiva. Todos tendrán que expresarse de esa forma. Posteriormente se invitará a que comenten su experiencia. Como tarea para la casa se invita a los participantes que creen con sus hijos un material didáctico sobre cada estilo comunicativo. Sesión 3. Se retroalimentará las tareas asignadas y luego procederemos a hablar acerca de la discriminación auditiva, la fonología y principios conductuales básicos. Se realizará con diferentes sonidos de instrumentos, ejercicios que nos permitirán moldear el tono de la voz. Segunda actividad, se formarán grupos de 5 personas y buscarán palabras en las que tengan diferentes significados. Acá podremos apreciar la cantidad de significados de una sola palabra. Esto nos permitirá mejorar la comunicación entre padres e hijos. Por último, se practicará las características de un estilo de crianza democrático por medio de un juego de roles, comparándolos con el estilo de crianza autoritario y el permisivo. Sesión 4. El modelamiento, órdenes y límites. Por medio de títeres y la participación de todo el grupo, se explicará el modelamiento de la conducta. Por medio de videos se enseñará distintas actividades para la comprensión y cuándo son necesarias las órdenes y los límites y cómo imponerlos. En juego de roles se practicará poner límites al niño, si es necesario, y la emisión de órdenes efectivas. Se cerrará la actividad con conclusiones dadas por los participantes.
y se dejará una tarea donde los padres dan las órdenes de manera efectiva. Sesión 5. Se retroalimenta la tarea asignada en la última sesión. Posteriormente se invitará a los participantes a conformar el grupo de 3 personas, asignándole a cada uno un rol: observador, mimo o fuente. El rol de fuente ha de expresar con su rostro una emoción que el rol de mimo, que se encuentra frente al observador, ha de replicar, y el observador, quien se encuentra en una posición en la que no puede ver el rostro de la fuente, ha de identificar la emoción que ha observado del mimo. Al pasar 3 minutos se ha de invitar a los participantes a socializar su experiencia. Posteriormente se ha de formar un círculo de personas para jugar al teléfono roto, actividad que consiste en transmitir una frase entre los miembros del círculo. Al llegar a la persona que envió el mensaje, se ha de comparar cuánto se conservó o cuánto se alteró el mensaje original. Se harán 3 rondas. Al finalizar, se socializará sus experiencias y reflexiones con la actividad. Ya finalizando, se hacen las experiencias de ambas actividades, destacando la importancia de la comunicación y cómo un mensaje puede ser alterado por las condiciones individuales del interlocutor. Se realizan las reflexiones de la sesión y de tarea queda para la casa. Se les pedirá a los padres dibujar junto a sus hijos los rostros de las emociones básicas y crear algunas situaciones de cada emoción. Sesión 6. Esta está dirigida para hacer un repaso de los temas ya abordados durante todo el programa y se llevará a cabo la puesta en escena de una dramatización en la que se visibilice el estilo parental autoritario, invitando a los participantes a reflexionar sobre los aspectos negativos de este. Ya terminaremos invitando a los participantes a volver a aplicar los instrumentos psicométricos realizados al comienzo, las escalas de crianza percibidas, entre otras. Pasados 6 meses, nuevamente se realizará esta evaluación para realizar el control. Ya finalizando, se realizará una multifactorial ANOVA, que permite visualizar las diferencias entre los resultados obtenidos durante la línea base, la intervención y el seguimiento. Por último, se analizarán los resultados obtenidos a la luz de la teoría. Frente a las consideraciones éticas respectivas, se hace clave el manejo del consentimiento informado de acuerdo con la Ley 1090 del psicólogo, en el cual se aclarará el mantenimiento de la confidencialidad y el uso de la información personal o familiar y recopilada a lo largo de esta intervención. Aclarando, por supuesto, que la participación de los voluntarios es voluntaria, queriendo decir esto, que pueden interrumpir su intervención en el momento en el que ellos lo desean, sin que los investigadores intenten persuadirlos o conservar su permanencia. Bien, para el posible análisis de datos se hace clave el estimar los índices del tamaño del efecto basados en el no solapamiento de los datos entre las fases que parecen especialmente relevantes para analizar los estudios con el diseño de caso único en la práctica, ya que pueden utilizarse con todo tipo de diseños. Se pueden calcular incluso con un número pequeño de datos en la línea base o en el tratamiento o en el seguimiento. Son más robustos que los índices basados en los cambios de medias o medianas entre las fases, especialmente en estos casos tan frecuentes en la práctica en los que hay pocos datos en la línea base, tratamiento y seguimiento. Su cálculo es extremadamente sencillo y fácil, pudiéndose realizar a mano a partir de los gráficos de los datos, según Parker, Banners y Davis en el 2011. Estos índices no tratan de comprobar los significados estadísticos del efecto o cambio terapéutico, sino de cuantificar ese cambio y valorar su magnitud, lo que permitirá superar algunos de los problemas que afectan el análisis visual de los datos y precisar de forma válida las interferencias basadas en este, según Bono, Cabre y Arnaud Bras en el 2014.